pero ya llega el momento en que tengo que hacer un espacio. Hay sonidos nuevos, ya vi quiénes van y merecen estar ahí. El Sonorámico ya hizo lo que tenía que hacer. Ya el Sonorámico el 5 de febrero para mí es un ciclo cerrado. Era un niño travieso, era un niño inquieto. Yo fui de la calle, Richard. La impulsora, parte del lago de Texcoco. Sí, no había muchas casas. A los 8 años yo me iba a nadar, ahí en el lago de Texcoco. Ahí me tocó ver cómo se ahogaba uno de mis amigos. Para buscar el cuerpo llegaron los bomberos, en ese tiempo con unas lanchas. Agarraban un alambre de púas y le amarraban una piedra y la dejaban caer, iban arrastrando. Entonces el alambre de púas te agarra la carne y te agarra esto. Ya pescó y lo sacaron. Sí, cuando vimos ya salió la mía. No, pues a correr, todos llorando, ¿no? Chinga su madre. ¡Ya se madreó! ¿Se llegó a pelear con algún otro sonidero? Como con 4 de los fuertes. Pues yo te puedo decir que casi con todos me peleé. Con la mayoría de los fuertes sí me llegué a pelear fuerte. Llevo a ver hasta golpes. Sí. ¿Qué tal, amigos de Richard TV? En esta ocasión estamos para todos ustedes y fíjense nada más, amigos de Richard TV, con un gran invitado y pues como siempre lo hacemos, nos tenemos que venir al barrio, a conocer el barrio y en esta ocasión pues nos toca estar disfrutando un poquito aquí en Santa Marta, en casa, uno de los lugares pues más significativos porque pues se viene pues a comprar música, se viene a comprar comida y demás y en esta ocasión pues vean de este lado tenemos a un gran personaje, señor Raúl López, es un gustazo. Un cordial saludo a toda la gente seguidora de Richard TV y del Sonido Sonorámico, pues otra vez aquí las locuras de Richard TV y el Sonido Sonorámico con mucho cariño, con mucho gusto para usted público que siempre ha apoyado a este güerito. Vamos a ver ese lugar. A mí me han hablado mucho de un lugar de aquí que donde venden aparatos, música. Yo soy honesto, nunca había venido. No, nunca había venido. Desconozco, pero dije, pues vamos. ¿Y qué mejor que sea con Richard TV, no? Ahí está, y acompañado, por supuesto, de este lado está Chabeli, acompañado de Chabeli. ¿Me dejas presentar a otro personaje? Pues no lo veo. ¡Ah, acá estás! Con primero medio metro. Y hoy estamos en el barrio de Santa Marta. Haga usted. No, y vea nada más. Oye, ¿dónde la compraste medio metro? Se ve bien chido tu gorrita. ¿Dónde la compraste? No, pues la trajo de Europa esta. No. Aparte de chaparro mentiroso. Mentiroso. Me la mandó una rusa. Muchas gracias a Raúl López por este obsequio. No, son 500 pesos. Sí. 500 pesos, sí. Como lo dice don Raúl, usted casi no tiende a venir hacia tianguis, a hacer una vida, pues, a lo mejor como muchos lo hacemos, ya que pues pensamos que está todo el tiempo metido en la música, estudiando, viendo contratos, viendo qué se va a meter de música, audio. ¿Usted va al tianguis? ¿Usted también come el barrio o ya se olvidó a veces hasta de esa parte del barrio? No, sí, yo te puedo comer unos taquitos por la noche. Dicen esos tacos para que llegues vivo a la casa, ¿no? Pero sí, el barrio nunca se me ha olvidado, ¿no? ¿Alguna vez ha comprado ropa de pago usted? Sí, para Gaby de Culhuacán. Aquí yo le compro toda su ropa. Sí he comprado ropa de segunda, ¿eh? Si me gusta algo, pues, y si me alcanza, ¿no? ¿Te hablas medio metro? ¡Ese medio metro! Este es el barrio. Así es la banda, así es la banda. Este era bonito, ¿no? Y ahí entendí por qué usted es así, don Raúl. Que como te vacilan ustedes, así los vacila la gente en el micrófono. Yo creo que quiero aprender usted, la neta. A mí me entró eso de vacilar a la gente. Tienes que tener una comunión con el público, ¿no? De por sí tengo la pinche cara del ponte, ¿no? No, pero la gente que me conoce sabe que soy ticharachero. Me gusta, y a la gente le gusta, ¿no? Me ha tocado a veces que hasta en el mismo evento, pues la gente te llega a aventar cosas, ¿no? Te llega a hacer cosas. Alguna vez le aventaron algo a usted, ¿no? Una vez yo que recuerdo. Por ejemplo, en esas cuestiones, don Raúl, me ha pasado y me han platicado en el medio sonidero hay lugares en los cuales a veces tienen ese problema con el público o con ciertas personas y ya no vuelven a regresar otra vez por lo mismo, ¿no? De que, ¿sabes qué? Te amenazan, no te dejan trabajar o simplemente, como dicen, no hay fricciones entre los organizadores, pero usted es un sonido de que siempre trata de arreglar las cosas para nuevamente regresar a los bailes con los mismos organizadores, o hay veces que ha dejado ya los eventos, ya no vuelve a regresar. No, yo regreso. Tengo algo que antes de que yo agarre un contrato, si es una banda pesada, me da por ir a ver los lugares antes de agarrar dinero, ver cómo es y hablar con los organizadores. Le digo, júntate a 5 o 6 y les hago saber cómo es mi manera de trabajar. Que no me gusta que se metan a la cabina, que no me gusta casi mandar saludos, que me hagan una lista, ¿no? Y yo lo manejo. Entiéndanme, es que a mí me gusta que se escuche la música. No me gusta encimar tantos saludos. Ahorita yo lo veo y lo digo así, que nosotros que venimos o somos personas que estamos en el barrio, que andamos con la gente, que andamos pues en todas las colonias más populares, a veces la misma banda nos cuida, la misma banda te está cuidando. Y lo he notado, ¿no? Por ejemplo, tenemos al tianguis y la banda nos ve y te pide fotos. O sea, el mismo público, los mismos que dan los bailes, que son los del barrio, hasta nos cuidan. O sea, y eso es algo que se agradece muchísimo. Casi todos
todas las personas así públicas se vuelven intocables para ellos, ¿no? Porque son personas que ellos admiran, ¿no? Es decir, ahorita estamos en este lugar que he escuchado muchas cosas negativas, pero tú vienes a visitar al barrio y vienes a ver a los amigos y les da gusto porque te conocen de noche, te conocen atrás de un micrófono, de una cabina, pero no te conocen en esta parte y lo ven, se siente bonito. La química es la misma, yo siento bonito y ellos sienten bonito, no es algo nuevo para mí, después de varios años. ¿Qué tan difícil era para usted comprar el audio en aquellos tiempos? Porque me imagino que los tianguis no eran de esta magnitud, eran más pequeños y podías encontrar aparatos sonideros en el tianguis, ¿o no? Si nos remontamos a lo que yo vivía antes, para mí era más fácil antes que ahora. Creo que los barrios siguen siendo los mismos, pesados. La manera cambió, la época cambió. Antes usábamos resorteras, hoy usamos otras cosas, pero sigue siendo el barrio. Encontrar un aparato también se me hacía más fácil. Por ejemplo, te voy a platicar hace 35 años, 40 años, los famosos tornameses Garrar. Estos Garrar, yo salía a los tianguis de la San Felipe en ese tiempo, o en la Doctores, y los compraba. Los sacaba de las mismas consolas o los encontraba botados. ¿Cuánto vale? 100 pesos, presta, ¿no? O luego encontraba piezas de los Garrar. ¿Cuánto vale? 20 pesos, yo presta. Pero yo sabía el costo, el valor que tenía. Entonces así podíamos encontrar un Ratson de esos aparatos que hoy valen oro y no se encuentran. Por ejemplo, comprar la música. Muchos compañeros aquí en México, ¿se llegaba a encontrar de repente música buena en los tianguis o era bien complicado? No, que en los tianguis se encontraba buena música. En México se encontraba buena música, ¿no? En la época de oro del cine mexicano, muy bonitos tríos, bonitas sonoras. Hoy es difícil, ¿no? Los coleccionistas, los sonideros, hoy ya no lo consigues. ¿Y era barato también la música? Sí, sí era barato. ¿Cuánto te podía llegar a costar un disco? El más grande o el pequeño, ¿no? El de las... De 45. De 45. Bueno, hoy por ejemplo un disco te cuesta un promedio de 150 pesos, 200 pesos, un LP. Un 45 te viene costando hasta 50 pesos también dependiendo, ¿no? Hoy si ven un disco valioso, te lo dan hasta 5,000 pesos, 4,000 pesos, cambió todo. Cuando antes costaban, los veías ahí, costaban 5, 10 pesos. La música que usted compraba o cuando empezaba a aprender a comprar esa música, ¿era una persona muy meticulosa o le apasionó desde un principio eso? ¿O cómo fue que descubriendo que sí realmente era el amor a la música? ¿Cómo fue empezar a descubrir ese amor a esa música? Porque pues lo veo que lo trae en la sangre. Esa música yo la empecé a conocer como a los 8 años, 7 años. Mis hermanos estaban en su apogeo del sonido y en ese tiempo yo les platicaba que a mí me gustaba mucho una cumbia que se llama Cumbia Bonita de Pacho Galán. Era la joyita de mi hermano Manuel y de mi hermano Rodolfo, paz descanse. Que yo de chiquito la vi y me gustaba. Y una vez yo soñé que estaba poniendo una cumbia y era la cumbia bonita, que es la que menos pongo hoy en día. Y me acuerdo que mi mamá y mis hermanos se empezaron a reír. Dice, Raúl está soñando que está poniendo una cumbia, ¿no? Y luego me gustaba la cumbia de las caleñas de Pastor López. Y yo chavalo, tenía 9 años. Iba a visitar a una tía mía a la San Felipe de Jesús y les daba risa porque me gustaba. Dice, a ver, hijo, cántala. Cuando yo entré al segundo de primaria con mis compañeros, en ese tiempo había un salón en el cruzado que se llamaba Salón Los Hornitos. Y yo iba a verlos, a cómo tocaban. Y entre esos grupos, luego iban chavitos que tocaban el güiro, tocaban la guitarra. Entonces luego ya le platicaban a mis amigos, ¿qué crees? Fui a tocar con un grupo ayer. ¿Y qué tocas? Pues el güiro, ¿no? Mentira, yo no tocaba nada, era mi loca cabeza que soñaba con eso. Empezaba a ser mentiroso. Con la música, ¿no? Y fue como yo empecé, o sea, yo lo traigo de pequeño. Y por ejemplo, eso que me platicaba, fíjese que casi nunca hemos platicado de su infancia, don Raúl, me gustaría platicar un poquito de esa parte. Usted era un niño travieso, era un niño inquieto, pueden ser muy tranquilos, ¿no? Pero usted cómo era como niño, don Raúl. Yo fui de la calle Richard. La impulsora, parte del lago de Texcoco. Sí, no había muchas casas. A los 8 años yo me iba a nadar. Ahí en el lago de Texcoco. Bueno, era parte del lago, sí. ¿El lago se metía a nadar? Sí. Pero yo fui por inocencia. Había un amigo que me decían que fuéramos a nadar. Le decían el Acapulquito. Y hay agua limpia, ¿no? Sí, hay agua limpiecita, hay agua limpia para limpiarse y hay agua sucia para que te ensucies. Pues vamos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llegué, no, puras aguas negras. Era el lago de Texcoco, pero las aguas son sucias. Sí. Sí, de tierra, ¿no? La primera vez me metí y me enlodo todo. En el relajo todos los chavos. Pásate para allá, ya está el agua limpia. El agua limpia consistía del piso, te llegaba a los tobillos y ahí te limpiabas. Y luego para nadar más hondo, te metías. Había muchas maneras, ¿no? Y me gustó. Pero sí sabía nadar, ¿no? O sea que se aventó a ver si no se ahogaba ahí. Ahí me tocó ver cómo se ahogaba uno de mis amigos. ¿Le tocó ver cómo se ahogaba? Me ahogaba? tocó
Oh, sí, sí, sí. Cuando se ahogó, para buscar el cuerpo, llegaron los bomberos, en ese tiempo con unas lanchas. Agarraban un alambre de púas y le amarraban una piedra y la dejaban caer, iban arrastrando. Entonces el alambre de púas te agarra la carne y te agarra esto. Ya pescó y lo sacaron. Sí, cuando vimos ya salió el amigo. No, pues a correr, todos llorando, ¿no? ¿Cuántos años tenía su amiguito? Como 10 años, eran muy chavos. Yo era ya una persona andariega. Mi papá, mi mamá y mis hermanos se dieron cuenta, empezaron a pegar. Y yo seguía yendo, pero avancé más. A las 12, 1, 2 de la tarde, a esa hora salían las víboras. Y yo me iba así de pichotearla y las agarré. En un día, con un amigo llegamos a llevar a la calle como 60 víboras. ¿Y qué hacía con las víboras? Pues según las vendíamos o hacíamos cinturones de piel de víbora, ¿no? Pero nunca sirvió porque no sabíamos, le echábamos resistol 5000 con cartón, pues, y a la hora que pues no, pues se rompía, ¿no? La víbora no. A los 11 años conocí a uno de mis hijos que era mi esposa. Empezamos a andar a los 11, a los 17 nos casamos. Mi vida cambió. ¿Se casó muy joven, don Raúl? Sí. En ese tiempo, del lapso de 10, 16 años, fui muy trabajador yo. Yo daba grasa, pedía tortillas duras para venderlas para los puercos, me iba al mercado por fruta que nos regalaban, hacía mandados, acarreaba con un aguantador. ¿Nunca lo invitaron los amigos a robar? Que le ha dicho, ¿sabes qué? Vámonos. Ah, sí, pero me quedé dormido. No, ya no los alcanzaba. No, un día me invitaron y pues yo, pues, en la pobreza, pues sí, ¿no? Pero me daba miedo porque también pegaban, sí, a mí me pegaban mis hermanos, con el cable de la plancha, entonces, me acuerdo que esa vez me fui, pero yo qué voy a hacer, no, tú nomás te paras y nos chiflas, ¿no? Pero ¿a qué horas? A las 4 de la mañana. Pero como antes era bien dormido, es que se meten en una boutique, yo en la avenida central, en el poste, que me quedo dormido, en el poste. Cuando así, todo fue así rápido. Cuando vi, ya estaba la patrulla ahí. No, pues que me voy a mi casa. O sea que si hubiese estado, hubiesen agarrado. Sí. Literal. Sí, yo me acuerdo que todavía a los 2 días me fueron a buscar y me pusieron mi madrina. Por ejemplo, esa parte, don Raúl, de que usted lo vivió toda esa parte de niñez, de que hacía mandados, todo eso. ¿Qué cree que tiene Raúl López ese carácter de salir adelante? ¿Qué es lo que trae en su mente? Que sabes qué, Richard, por esto yo soy exitoso, por esto yo creo que es el éxito. ¿Cuál es el éxito de Raúl López para salir de esa pobreza, para salir de todo eso y pues ser alguien en la vida? Yo creo que tuve una infancia muy dura. Sí, te soy honesto, fui muy golpeado en la calle. Se andaron conmigo. Entonces resulta que hubo una tía, me dijo, ya no te dejes. Agarra piedras, agarra lo que sea y no te dejes. Yo los pago. Y pues el primero que pasó fue mi hermano. Me desquité con él. Y de ahí yo tenía 13 años. Yo me peleaba hasta con 4 personas al mismo tiempo. ¿Usted se aventaba contra 4? Que también perdía, ¿eh? Pero ¿sabes qué fue lo que me obligaron? A volverme más duro, más cabrón. Aprendí a defenderme, a no dejarme, ¿no? ¿Cuál fue la peor pelea que tuvo? Yo andaba de novio con mi esposa y en el campo de fútbol unos hermanos me pegaron, ¿no? Me agarraron en el campo y se armó la bronca y nadie de mi equipo me defendió y los otros me mandaron, ¿no? Y en la noche yo iba con mi novia, que era mi esposa, y me encuentro al chavo y Raulito, luego que se le deja ahí, pero nunca pensé que este cábula vivía en la esquina con toda su banda. No, pues que me cae toda la banda, como 10 cábulas. A mi novia le pegaron, pero yo vi en la desesperación, los grandes me asesoraban. Cuando veas, agarra el que te la hizo y no lo sueltes, ¿no? Y no lo solté y que le muerde el ojo. Me mordió. Yo le mordí el ojo. Suéltalo, ¿no? Y hasta que llegó un amigo, bueno, un conocido ahí, y me metió la mano a la boca como un perro, ¿no? Que no lo quería soltar. Ya cuando me soltaron el chavo traía todo así desgarrado todo. En esos barrios todos lo van a entender porque es la vida del fuerte. ¿Se llegó a pelear con algún otro sonidero? Como con 4 de los fuertes. ¿Por qué venían las peleas con algún sonidero? ¿Porque te ponían más audio? ¿Porque decía algo en el micrófono? ¿Se peleaban entre micrófonos como actualmente que dicen, no, pues es que este sonido tal o esto o lo otro? Pues yo te puedo decir que casi con todos me peleé, con la mayoría de los fuertes, ¿no? Ajá. Con la mayoría de los fuertes sí me llegué a pelear fuerte, llevo a ver hasta golpes. ¿Y alguien con que se haya peleado sonidero después se volvió muy su amigo? Pues hasta ahorita no le hablo casi a nadie. Entonces no. Entonces es cierto que del odio no es el amor, ¿verdad? Vamos a ir a buscar aparatos de sonido porque creo que todavía nos falta un poquito y vamos a estar por llegar. Que está grande este tianguis, ¿eh? ¿Quién cree que sea su mejor amigo, don Raúl, en la infancia y por qué cree que tenga... ¿Existen realmente los amigos o no existen los amigos en la vida, don Raúl? Yo te voy a decir que no, son conocidos. Yo te puedo decir ahorita que tengo 60 años, una amiga tengo yo, pero lo que es una amiga. Yo no sabía que era un amigo, una amiga. Y a esa amiga la conocí hace 15 años.
De ahí en fuera, pues, son puros conocidos porque todos actuamos por conveniencia propia. ¿Te ha tocado? Sí, 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 sí. Y no solo eso, don Raúl. Hay veces que, me voy a atrever a decirlo, porque también Richard a veces trae cosas que tienen. Me ha tocado apoyar a mucha gente, ayudarla a que pues de alguna manera sobresalga. Y llega un momento en que se olvidan de lo que tú los pudiste ayudar. Y a lo mejor en un momento no necesitas un apoyo de ellos y se olvidan de eso. Creo que siempre pasa, ¿no? Imagino que también usted ha tenido mucha gente que ha ayudado y después se olvidan de usted y inclusive hasta ni se acuerdan que les hizo un favor o un pequeño favor. Haz el favor sin que te lo pague. No te debe. El día que tú le pides un favor a esa persona, no está sujeta a hacértelo. Si lo quiere hacer bien, si no también. Entonces yo sí he hecho favores, pero no me acuerdo ni a quién. Sí me he llevado decepciones, pero también se los dejo a ellos, ¿no? Yo creo que por eso también me he ganado muchas amistades que me confían cosas. Y me quedo callado. Hay veces que hace el bien sin mirar a quién, ¿no? Y al final de cuentas, yo creo que ustedes como sonideros y usted principalmente que ya lleva pues ya muchos años de trayectoria, yo creo ha vivido tantas cosas que lo ha hecho reflexionar la vida y que actualmente pues ya la vive como mayor tranquilidad, ya no está preocupado tanto, ¿no? Porque, híjole, ya no hay, tengo que estar en los mejores carteles, tengo que estar en los mejores eventos. Y yo creo que pues inclusive pues uno de los lugares más importantes, ¿no? San Juan de Aragón, en los cuales pues, usted siempre ha trabajado, ha tocado, son lugares que simbolizan una gran trayectoria de Raúl López, un sonorámico. Hablando de San Juan de Aragón, hace un rato yo te platicaba que mi ciclo para el 5 de febrero está concluido. No se lo había platicado a nadie más que a ti ahorita. O sea, a ver, ¿cómo, don Raúl? A ver, espéreme, porque ya se me está secando hasta la boca de lo que me dijo usted. Ya tomé agua, ya se me secó la boca. Viene San Juan de Aragón, los eventos más importantes, más grandes. ¿Y ya no va a ir usted? No, sí voy a ir, pero voy a ir el 3 de febrero. Pero el evento, el que siempre es el clásico, el 5 de febrero, ahí en San Juan de Aragón, ¿qué pasó el 5 de febrero? No, yo ya dije que mi ciclo ha concluido con el 5 de febrero. Hay nuevos sonidos. Sí, no te voy a decir quiénes pueden destacar, es una labor de ellos. Pero para mí ese programa de los Condors, de los Tonys, se concluyó. Fueron 11, 12 años con los Tonys, trabajando sonidos sonorámicos solitos. Usted fue uno de los que inició esos eventos, o sea, ¿fue la pieza fundamental en aquel tiempo cuando se dan los bailes? No, la pieza fundamental siempre va a ser el público, ¿eh? Los organizadores. Lo voy a platicar porque no tiene nada de malo, es parte de una verdad, ¿no? Cuando yo pisé por primera vez la Aragón, anterior a eso, me acuerdo que toqué con una organización que se llamaban Los Serios y a la vuelta tocaron los Freddys. Sí, venía el sonorámico bien y cuando yo toco esa vez me dejaron como con 20 personas los Freddys. No, pues fue algo muy difícil para mí porque yo estaba tocando y le digo a mi hermano Manuel, ven, así que pasó, le digo, toma el micrófono, tócale. Y dice, no, acabe el baile usted y así como ha ganado, disfrute su derrota. Y sí me senté ahí triste, ¿no? Porque duele y pasan unos chavos. ¿Qué onda, sonorámico? ¿Cuánto cobras? Te dejó sin gente a los Freddys, ¿verdad? Sí. Échale ganas, a ver si un día te llevamos el 5 de febrero. Y pasaron 2 años y me fueron a buscar los Tonys. Cuando ellos me dicen que me iban a llevar, yo no se las creía. Te dejamos un dinero, ya se las creí. Y llegó el día. No, pues yo emocionado, ¿no? Pues aquí era donde tocaba un sonido que también omito su nombre por respeto. Y a la vuelta tocaba la changa. Y más tarde que llega la delegación y que paran el baile. No, pues el de la changa sí se hizo, el del sonorámico no. Y llegó la delegación y dice, ¿sabes qué? Si quieres tocar, te vas con la changa. Y me dicen los Tonys, ¿cómo ves? Digo, no, pues yo no. Entonces nada más tocó la changa y nosotros nos quedamos ahí pues, tristes. Y viene el siguiente año. Ya está el permiso, ya está todo. ¿De dónde a dónde se abren? 30 metros. ¿Tú sabes qué? Hoy nos vamos a agarrar 80 metros. Yo ya había alquilado, porque yo alquilé. ¿Y qué onda, Raúl? Pues yo digo, feliz o desgraciado. Ya había probado la derrota yo, pero ahorita estoy ante el chido, la changa. Y empieza el baile. No, pues ¿qué te crees? Que yo creo que fue eso que pasó un año, que toda la gente estaba acá de este lado. ¿Y usted no vio que don Ramón se fuese a asomar para ver cómo estaba de aquel lado? ¿No se percató? No, nunca me he percatado de eso. Siempre me he metido a lo mío. Cuando yo vi la victoria, fue muy bonito. Cómo la vida te da esas oportunidades de volver a empezar. Y eso fue muy motivante para los muchachos y para mí. Y al siguiente año, pues llevaron a otro sonido. Ya ese nombre también no lo voy a omitir. Cuando yo veo, le digo a los muchachos, ahora son 80, ahora que sean 100 metros. Todavía le metió más audio. Los bailes se fueron haciendo así, enormes. Duré 12 años con los Tonys, pero siempre tocando yo solo. Todos los bailes me los aventé yo solo. Pero ya a los 11, 12 años ya como que había algo que ya no había química. Entonces yo tuve que abandonar ese lugar. Cuando yo caduco con los Tonys, me fueron a buscar luego los muchachos, los Condors. Pero les dije que no, que me aguantaran un año. Tenía que guardar un año de luto, ¿no? Y al siguiente año fueron, ¿qué onda, Rocío? Tanto. Pues va.
Entonces me decían, ¿qué onda, Raúl? ¿Cómo te sientes? No, pues yo me siento chido con ustedes. Yo con los Cóndores hoy me siento chido. ¿Por qué? Porque hoy estoy con ustedes y hoy tengo que defender esta bandera. Cuando estaba con los Tonis, yo tenía que defender esa bandera. Para eso se me contrató. Yo me pongo la playera con ustedes. Y fueron 7, 8 años, no recuerdo. Pero uno de los más bonitos que recuerdo, uno de los muchachos de ahí, de los Cóndores, aferrado que fuera el Sonorámico solo. Y sí, va el Sonorámico solo con los Cóndores. Y a la vuelta se presentan como 15 sonidos. Entonces mi hermano tenía ese dicho, entre más bravo sea el toro, mejor va a ser la corrida. No, pues me fui temprano, yo sabía cuál era mi plan. Y pues, ¿qué te crees? Que otra vez el Sonorámico. Sí, salió triunfando y contento, ¿no? Pero ya llega el momento en que tengo que hacer un espacio. Hay sonidos nuevos, ya vi quiénes van y merecen estar ahí. El Sonorámico ya hizo lo que tenía que hacer. Ya el Sonorámico, el 5 de febrero, para mí es un ciclo cerrado. ¿Le cuesta o no le cuesta dejar este 5 de febrero en San Juan de Aragón? Pues sí, tengo que ser honesto, ¿no? Sí me cuesta. Te involucraste sentimentalmente con ellos, con las dos organizaciones, ¿no? O sea, ahí están tus mejores momentos. Cuando te ponían a pelear, porque era una pelea decente, pero esa pelea que esperábamos cada año, ¿no? Y lo hice bien. El objetivo que perseguían con el Sonorámico lo lograron. Hoy en día, pues sí me cuesta, pero también mi ciclo se está acabando y quiero empezar con este 5 de febrero deseándoles lo mejor, que les haga bien su evento a las dos organizaciones, Tonis y Cóndor, ¿no? Y agradecerles públicamente a toda la gente del Aragón, porque ahí también hacía la frase el Aragón de parte del Sonorámico. De verdad, nosotros estábamos preparados ya con cámaras, micrófonos y todo, pero al parecer vamos a tener que esperarnos ya con la noticia que nos dio, pues se ven las nuevas generaciones y pues como usted lo ha dicho, ¿no? Las oportunidades usted pues, se las da y que los nuevos que vengan, a ver qué tan fácil o qué tan difícil va a ser llenar ese gran hueco que está dejando Raúl López. Dejen a un lado el ego y si lo hacen con esto, les va a ir bien. Pues mire, señor Raúl, ya casi para finalizar el video quería traerlo de esta parte donde pues, venden equipos de audio, venden cosas de música, pues literal. Mira, ahí está el garrón. Puedes encontrar buenas cosas, de repente. Aquí está el garrón. ¿Todavía sirve? Todo es para que se les dé una manita de gato. ¿Y cuánto vale? Está chido. Pa' piezas. Sí, es para piezas. 150, dale. Para que te rayes ahí es para deshuesar. Chinga su madre. Ya. ¡Ya se madrió! Ya ven. Vean cómo me va a patrocinar Richard un tornamesa nuevo. Le 100 compramos pesos. equipo de audio a Raúl López. Buenas tardes, muchachos. Una preguntota, señor Raúl. ¿Alguna vez le han robado audio? No me perdone. ¿No ves que por eso me metieron a la cárcel? Dijeron que yo me lo había robado. Y sí, ahí te va a decir, nos lo robaron. Sí, nos lo robaron. ¿Y no lo encontró así en el Aquí tianguis? está, mira. No, pero ya hace 40 años. Ya no está. Sí, honestamente, sí nos lo robaron. Ya ve que ustedes como sonidos, porque me tocó y con algún sonido, el staff llega y de repente pues está acomodando el equipo de audio y que de repente se le fue un poder a la mochila, que se le fue una bocina, y ya cuando ven no lo encontraron y ya voy y lo encontré en el tianguis. O sea, nunca llegó el staff llegó a robar así como que aparatos más pequeños o así, o... No, nunca me pasó. A mí el primer robo que yo tuve fue una grabadora mía. Terminó de tocar mi hermano y yo llevaba una grabadora para escuchar música. Llegamos a la casa, era una camioneta pequeña, y descargamos, no está la grabadora. Y no está, pues si yo la subí. Y me fui a dar una vuelta así, ya bien enojado. Y de repente, en una camioneta de un vecino, la grabadora estaba abajo. A las 3 de la mañana y nada más con nosotros los trabajadores. Pues fue uno de los muchachos, ¿no? Y pues lo cazamos, no dijimos nada. Ya se fueron todos. Y ya me quedé arriba. Cuando vi yo y me subí a la azotea, y ya vi que regresó un chavo. No, pues obedece, ¿no? Era el bueno. Y se agarró con la grabadora. Esa fue la primera vez, pero fue una grabadora. Ya después en la otra, sí, pues honestamente, fue cuando yo conocí que no se puede confiar en la gente. Cuando nos robaron el equipo, porque nos lo robaron, que ya no tenía caso ir a buscar, estar indagando que fue fulano, mengano. En primer lugar, porque la gente que te robó tiene armas, y a mí nunca me ha gustado usar armas. Pierdes. Ya después pasaron los años y pues dijeron que yo me lo había robado y me metieron a la cárcel. Pero te platico, fue hasta un bien el que me hicieron. Ahí yo recuerdo que un amigo, en paz descanse, sueño de la central de Abastos, cuando él supo que yo estaba en la cárcel, pues sabía que yo no me dedico a nada de eso. Él fue y pagó para que yo saliera rápido. Fíjese, don Raúl, algo que me está platicando y creo que mucho público a lo mejor es para reflexionar cómo puedes llegar a cambiar como persona, cómo puedes reflexionar sobre tu vida. 3 cosas que debes a lo mejor visitar o a lo mejor conocer, que es la cárcel, que es un hospital, es un panteón, para que tú te des cuenta del valor de la vida, respetar a los demás y hacer las cosas bien. Te digo, esa cárcel me ayudó mucho me ayudó. Esta persona que decía ser mi amigo me enseñó quiénes son los amigos. La enseñanza de la vida la acepto.
Entonces, esa fue una parte de las etapas de mi vida muy desagradables, pero me enseñó. No, y de verdad usted es un ejemplo para muchas personas del medio sonidero, para muchos jóvenes que pues en la vida puedes triunfar pues en muchas cosas. Y usted es un claro ejemplo de que pues, se pueden ver las cosas cuando usted quiere y cuando tiene las cosas del corazón. Y qué bueno que pues eso nos platica que pues eso se queda para la historia de don Raúl, para que la gente vea la historia del señor Raúl López, el sonidero pues más querido del movimiento sonidero, que pues mucha gente lo quiere, de verdad, mucha gente lo quiere. Nada, muchas gracias, pasamos el orden de señor Raúl para hacer una escena, una gente y despedirnos y que el público vea que el señor Raúl López encontró su equipo de audio, después de tanto tiempo encontró su equipo de audio aquí en este lugar. ¿Qué tal le parece todo lo que usted no le ha venido? Lo traigo para que usted vea pues todo lo que se puede vender. Estamos aquí en Cárcel, abajo del puente. En vez de venir a comprarme, viniste a hacer recordar mis momentos de antaño, ¿no? De los clásicos, ¿no? Esto es parte de una historia de los sonidos, ¿no? Eran los codiciados, el Denon 2600, puro tesoro, puro tesoro, ¿no? Y la ventaja es que usted puede venir, vender y le cambian, intercambio, todo eso. O sea, yo no sabía, pero nos han platicado esto, que mucho compañeros también vienen a comprar aquí sus aparatitos con muchas ilusiones con todo esto. Sí, no, porque a veces no alcanza la plata y pues aquí es donde se consiguen barato y aquí, por lo que yo he visto, lo poco que sé es que te prueban los aparatos y si no lo sabes usar, pues puedes aprender, si no te vas a quedar otra vez sin aprender, ¿no? ¿Qué le llama la atención, don Raúl? Ay, me lo vas a comprar todo. Todo, no se me lo vas a comprar. Harta. ¿Qué precio tiene este, amigo? El Denon, este. 3,500. 6,500. Caladito y todo, ¿ah? Sí, chavito. 2 guardados y tenía ese, ¿no? Y ahí en fuera, ¿qué te puedo decir? Pues, Esas bocinas también eran las rudas, las Dixon. a ver, es una marca pues muy reconocida, la Dixon. ¿Cuánto crees que valga esta, bro? En el mercado normal, ¿cuánto quería valer? No, desconozco, porque hoy estamos actualizados con otra marca, ¿no? No, pero esto te hablo de la época de oro, que hoy tú se le enciendes a los sonidos nuevos y es difícil que lo reconozcan, ¿no? Y tienen razón, todo va cambiando, pero en nuestra época eso era lo que usábamos nosotros. ¿Cuánto vale esta Dixon? 1,300 cada uno. Pues fíjese, don Raúl, yo te mando, de verdad, le agradezco mucho por pues estar entre las cámaras de Richard TV. Le agradezco por venir a ver todo el equipo de Edo que hay aquí, porque todavía nos faltó un poco más, nos faltan algunos puestos, pero pues algo más que gusta decir a su público para despedirnos de todas las cámaras. Ahorita que pase nuestro niño. Pues agradecerte a ti, ¿no? Esta manera de comunicarnos con el público y decirte una vez más, ¿no? El día que yo te pueda ayudar, lo voy a hacer con mucho gusto, ya que no pueda, pues también te lo voy a decir, no puedo, ¿no? Le platico a los muchachos porque una vez tuve un problema con él fuerte, ¿sí? Y me buscaba y no, pero se me hacía una grosería de mi parte. Y hasta que platiqué con él y aquí estamos, ¿no? Tenemos unos proyectos que yo le dije a él, si se hacen bien y si no, no pasa nada. La amistad no va a cambiar para nada. Aunque me marquen a las 3 de la mañana. Un saludo a toda la gente de todo lo que es Richard TV y a los que no también les mando cordialmente un saludo de parte de Raúl López, Colonia Impulsora, Sonido Sonorámico. Muchas gracias a don Raúl por la invitación, que haya aceptado la invitación de Richard TV y pues muchas gracias por... No me la quito porque estoy pelón. Por el detalle que me dio, dice, la verdad que le agradezco mucho, Raúl, les deseo todos los mejores éxitos, las mejores bendiciones. Siempre una gran amistad que hemos tenido con don Raúl. ¿Se acuerda? Desde la primera vez que me regaló la bandera, antes de ser medio metro, me regaló una bandera de Sonorámico. Muchas gracias, Raúl. Aquí tiene un amigo, aquí está Richard TV y pues de verdad que cuenta con nosotros para lo que quiera y saludos a toda su familia también. Gracias. Dale, Chabeli, Gracias. nos despedimos de Chabeli porque también Chabeli me dijo, llévate al señor Raúl al tianguis, Richard, por favor, llévatelo, que le falta esto también. Si ven a Richard TV en Aragón, apláudanle. Buen muchacho, simplemente hace su trabajo como cualquier otra persona. Enhorabuena. Hasta vámonos, público, gracias.